Bueno, vamos a responder las preguntas sobre infoxicación, que quiere decir sobrecarga informativa. Sobre todo se refiere a la sobrecarga informativa devenida de las redes y del Internet. Es decir, a esta sobrecarga informativa que deriva del uso de la tecnología cibernética e informática. Es decir, se refiere a la abundancia de información que no se puede procesar. En términos concretos es eso, pero, digamos, siempre ha habido información que no se puede procesar. Ahora, en la magnitud que está ocurriendo ahora y en la forma que está ocurriendo, es decir, en la forma digital, virtual, quizás no, pero, digamos, son temas que forman parte de la historia de las sociedades humanas, de sus formas de memoria y de cristalización, taxonomía y archivo de la información. Son temas que tienen que ver con la codificación y la decodificación. Bueno, pero aquí estamos hablando de una cosa muy concreta, es decir, la sobreabundancia de un tipo de información que es básicamente la cibernética. Obviamente es de esperar porque hay demasiada información, pero información no procesada por las mismas redes, por los mismos emisores de las redes. Es decir, es transmisión de información no procesada ni tampoco información tratada, es decir, es manejada de manera mecánica. Obviamente puede ser que lo hagan de manera selectiva, dependiendo de los temas y de las intenciones de las redes, de las web, de los que usan estos instrumentos cibernéticos y de los medios de comunicación de masa que también ya están usando. Bueno, pero aquí, digamos, el tema es mucho más amplio que solo decir que es una sobrecarga informativa. Es decir, hay planos de intensidad, hay contextos en los que de alguna manera se da este tipo de sobrecarga dependiendo de el tipo de manejo, los involucrados en las redes, si eres más operador que receptor, depende de muchas cosas. Pero, digamos, la sobrecarga informativa solamente restringida a la información virtual es sencillamente un sesgo que no aporta en nada, porque, digamos, el contexto histórico es mucho mayor, siempre ha habido información no procesada. El tema es y además la memoria ella es selectiva, humana. La experiencia es la mayor cantidad de información no procesada. Mucho más que el propio Internet. El Internet y la cibernética no llegan a la capacidad de información que reciben los cuerpos que son vida, y la vida es inteligencia sensible. Es decir, ahí está en la experiencia corporal la información, si ustedes quieren, no procesada. Inclusive la información transmitida del fenotipo al genotipo, digamos, hay demasiada información, los cuerpos transmiten la información al gen. Y en ese sentido el gen, digamos, tiene una dimensión de vida mucho más trascendental e inmanente que la propia vida individual y singularizada. Entonces ahí también hay información no procesada. Entonces el tema es más complejo. Yo creo que estos temas, estas invenciones de términos, infoxicación, sencillamente son modas cibernéticas, son parte de lo no procesado. Es decir, y en este caso diríamos no analizado. En ese sentido, digamos, es muy importante entonces hacer una crítica a este tipo de planteamientos, de preguntas y de invenciones de palabras que están bastante intoxicadas en realidad, de incomprensión de lo que se trata. Es parte precisamente de lo no procesado, de lo no analizado, de lo
no comprendido, de la incomprensión de una modernidad tardía. Entonces se dan cursos donde se tratan estos temas que son de moda, pero son artificiales. Es decir, si se pone en contexto o en contexto, porque son varios, obviamente, digamos, se puede asumir una reflexión y un análisis más pertinente. Y ese análisis y reflexión pertinente tiene que ver básicamente con de lo que se trata. ¿De qué dimensión estamos hablando de información no procesada? Si estamos hablando en la dimensión de la experiencia individual o de la experiencia social, estamos hablando de dimensiones mucho más gigantescas que lo cibernético y lo tecnológico. Es decir, la tecnología humana no ha sobrepasado de ninguna manera la capacidad creativa de la potencia de la vida. Entonces hay que poner en su sitio las cosas. En resumen, se trata de una moda y por lo tanto de preguntas que ya buscan respuestas atormentadas, es decir, que forman parte de la propaganda cibernética, de la moda de los medios. Eso no quiere decir que hay que renunciar ni a los medios, ni hay que renunciar a la cibernética, ni a la informática, todo lo contrario, es decir, hay que liberar la cibernética, la informática y la tecnología y la ciencia de sus camisas de fuerza, de sus constreñimientos, porque han convertido a estos instrumentos, a esta tecnología más bien, y a esta ciencia en instrumentos, en meros instrumentos de la acumulación de capital. Bueno, espero haber respondido, digamos, las preguntas y ahí me quedo. Infoxicación. Término que cobra mucha relevancia hoy en día debido a la globalización de la información y a su uso en línea. Según Cadel Villa Domínguez, la infoxicación o la intoxicación de la información por sobreabundancia, como lo menciona él, es una fórmula de intoxicación intelectual producida por un exceso de información que paradójicamente no ayuda sino distorsiona. Podemos decir que el exceso de dicha información que se produce a merced de los datos disponibles genera una dificultad en el receptor para asimilar el volumen en tan poco tiempo sin contar con un debido reposo que permita la verificación de los datos de la misma. Aunque el contenido de los datos generalmente tenga una aparentemente alta visimilitud. Es imposible no mencionar a la tecnología cuando hablamos de infoxicación. Esto debido a que la tecnología se encuentra globalizada hoy en día por la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que nos presenta la tecnología en la vida de las personas? Un acceso rápido a la información y por ende a múltiples fuentes de conocimiento también nos proporciona una estimulación a la creatividad y a la innovación, impulsa el emprendimiento, facilita los canales de comunicación, tales como Telegram, Facebook, Zoom, entre otras plataformas, y también contribuye a la eficiencia en otros sectores como el transporte, tal es el caso de Uber, simplifica muchas tareas al mejorar procesos para diferentes empresas e industrias y también aumenta las opciones de entretenimiento como son las plataformas como Netflix, entre otros, facilita el acceso a la educación y estimula el desarrollo temprano de habilidades técnicas, crea nuevas fuentes de empleo y se crean nuevos empleos también. Muchas de estas ventajas de la información están intrínsecamente ligadas con la infoxicación, ya que al tener un acceso más rápido a la información, se nos viene una avalancha de información que no necesariamente es cierta y no nos da tiempo de verificar
las fuentes de dicha información. Y es cuando la infoxicación se hace presente. También, no solamente cuando buscamos información en internet, sino que también cuando buscamos formas de entretenimiento. Cuando alguien no tiene la idea correcta de qué quiere ver en una plataforma de Netflix, puede pasarse horas y horas revisando la plataforma y viendo toda la información de todas las series, de todas las películas, y pasar mucho tiempo de su vida lleno de toda esa información sin escoger una serie o una película para poder disfrutar. Desventajas de la tecnología. Hay una influencia negativa en la productividad de los trabajadores. Eso porque ahora se implementó el teletrabajo. Genera dilemas éticos como la inteligencia artificial y los avances tecnológicos que vienen con ella. Puede generar desempleo, claro, porque se automatizan los procesos en las empresas, muchos puestos de trabajo donde se necesitaba y requería una persona física, realmente ya no hacen falta. También crea problemas de privacidad digital. Tal es el caso de Facebook, que vende la información en forma de anuncios a las diferentes empresas. La información que posee Facebook es de todas las vidas, gustos de las personas en sus redes sociales. Cabe mencionar que todas estas desventajas y ventajas de la tecnología se están haciendo más presentes y más normalizadas debido a que todos nos encontramos utilizando la tecnología. El Internet juega un papel muy importante hoy en la actualidad. A lo largo de la historia, las tecnologías de la información y comunicación han evolucionado muy considerablemente, pero el más poderoso, sin duda, es el Internet, ya que esta nueva era, a la que llamamos la era del Internet, se ubica en la sociedad de la información. El Internet nos proporciona muchas formas de mejorar nuestra vida, nuestras habilidades y muchas oportunidades que anteriores generaciones no poseían. Entre ellas podemos contactar con foros telemáticos a personas de todo el mundo, una localización inmediata de cualquier tipo de información y ahora un punto muy focal que es el teletrabajo y la teleformación. El Internet nos abre muchas puertas, pero también nos proporciona mucha información. El concepto de infoxicación e infobesidad se ha estado analizando a la luz del acceso a informativo omnipresente de la sociedad moderna. Comienza a tener gracias a las TICs, las cuales permiten con relativa facilidad manejar y ampliar sus relaciones sociales y el acceso infinito a la información de la red. Se advertía que la sobrecarga informativa provocaría desinformación y por tanto conseguir la verdad sería una ardua tarea en la que emplear mucho tiempo y esfuerzo. ¿Cómo evitar la infoxicación? Lectores de RSS. Un canal de RSS es un archivo que contiene las actualizaciones. Es una herramienta que permite conocer esas actualizaciones sin necesidad de ir a la fuente original actualizada. Con ellos es posible agrupar la información que leen por categorías y facilitar su acceso. Buscar fuentes de información de calidad. Es necesario priorizar la calidad frente a la cantidad. Si no queremos que la infoxicación se apodere de nosotros, hay que elegir 2 o 3 fuentes principales para cada tema que sigamos. Crear tu propio criterio. Llegará un momento en que tengamos un criterio propio sobre un asunto. Es el momento de parar de leer a discreción y empezar a hacerlo de forma más crítica. Utilizar herramientas de curación de contenidos.
La curación de contenido es la forma en que filtramos y seleccionamos la información que nos llega de las fuentes que hemos elegido. Crear listas de Twitter, red social. Aprovecha esta utilidad para agrupar perfiles o temáticas afines entre ellas. Así, cuando quieras saber sobre algo en concreto, solo tendrás que ir a consultarlas ahí. Bloquear un horario en tu agenda para buscar y leer información. Marcar un tiempo máximo para realizar búsquedas de información. Es conveniente que decidas cuánto tiempo necesitas de verdad invertir en las novedades del día. El resto del tiempo hay que producir. Se realizó una pequeña encuesta con relación al tema estudiado. Como primera pregunta está, ¿qué tipo de información es la que más le gusta leer o recibir? En la gráfica se observa que los usuarios buscan más información tanto académica como de ocio, pero con un poco más de frecuencia de ocio o de entretenimiento. Segunda pregunta, ¿cuál es el medio por el cual le es más cómodo acceder a la información? Se nota más una afluencia de consultar información por medio de Internet y no tanto así bibliotecas o centros de información donde existen las fuentes primarias. Tercera pregunta, ¿le es más fácil escuchar, ver o leer información? Para los usuarios es más conveniente observar y escuchar información, lo que nos hace pensar en las nuevas formas de difusión de información. Cuarta pregunta, ¿cuánta de la información que consume es de Internet? Como se puede observar en la gráfica, existe una gran influencia en cuanto a utilizar información obtenida por Internet. Sin embargo, no se puede garantizar que esta información sea exacta o en todo caso la que es necesaria para el usuario. Así llegamos al final del tema y a las conclusiones que llegamos es que Internet seguirá aquí en el futuro. La información a la que tenemos acceso hoy en día crecerá porque la innovación tecnológica nos lleva a ello. Y no hay que ponerle freno, porque responde a muchas de nuestras dudas y satisface gran parte de nuestras necesidades. Por eso, debemos ser inteligentes, prácticos y tomar las herramientas adecuadas para no llegar al extremo de que las publicaciones nos lleven a mermar las habilidades y recursos que tenemos. La infoxicación digital se cura con gestión y organización. Por ello, tenemos que ser capaces de filtrar la información y, siendo un poco redundantes, decir como cientistas de la información.